De terrorismos a terrorismos 22. El infierno nuclear. A propósito del posible empleo de armas atómicas. Parte 01. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Han penetrado hasta lo más recóndito de la naturaleza para revelar cómo funciona en sus escondrijos. Han alcanzado los cielos, han descubierto cómo circula la sangre y cuál es la composición del aire que respiramos. Y también han conseguido un poder inédito y casi inmenso. Pueden gobernar el rayo, simular terremotos y hasta imitar al mundo invisible con sus propias tinieblas. Frankenstein. Mary Godwin Wollstonecraft. De narcos, terroristas y superterroristas. Una obsesión constituye el síndrome del rayo de Indra en procura de la victoria nuclear, aplicando el programa de la Guerra de las Galaxias, versión Made in USA, y así cateada por la mala conciencia del imperio, la perfidia sionista en su desquiciado empeño por someter a las naciones islámicas en el Oriente Próximo y Medio. En cuanto que Indra volaba en vimanas lanzando su Vajra, destruyendo cientos de fortificaciones. Purandara, Dios que concede la victoria a los guerreros y cuyo poder infinito hace temblar el cielo y la tierra. Desde el periodo de la administración Reagan se acentuó e instituyó el establishment norteamericano una política militarista destinada a procurar una guerra nuclear en contra de su principal enemigo contemporáneo, el imperio del mal soviético, cuyo fin, y con él el de la Guerra Fría, enfrió las condiciones de beligerancia imperialista de manera tal que los propósitos norteamericanos de emplear armas nucleares contra los malos disminuían al no tenerse un enemigo equiparable a la potencia militar más grande del mundo. Mas habría que crearlo. Fabricarlo en el consenso mediático, empleando a uno de los villanos conspicuos en el conglomerado del mercado mundo, pero creado para efectuar un consumo incitado, en el cual el empleo de drogas estimulantes resulta adecuado al leitmotiv de la actividad consumista preponderante en sujetos que existen sobredeterminados, cual consumidores cautivos y así alienados. Ante dificultades existenciales, el empleo de enervantes es la puerta falsa en un intento de evasión, pero también es un satisfactor hedónico y el empleo de la cocaína un capricho de la burguesía. Un problema social preferente para la élite dominante en cuanto pueda obtener inmensas ganancias como de por sí lo ilícito lo propicia, para cuando el enemigo a rechazar es el comunismo, no el consumismo, por lo que aún la mafia es tolerada, no así los sindicatos. El narcotráfico es un enemigo aliado del poder capitalista, ellos mismos ávidos consumidores de cocaína y demás enervantes placenteros y llevaderos con la American Way of Life, convirtiéndose en un medio de tener a las masas anestesiadas y un artilugio para incrementar un régimen policíaco. El establecimiento norteamericano, desde principios del siglo XX, ha permitido que los enervantes fluyan por las grandes ciudades, puesto que por principio de cuentas es un gran negocio para ellos. Pues ante todo, el consumo ilícito de drogas otorga estratosféricas ganancias a los banksters, por lo que su combate es más una acción para volverlo rentable. Trafique que a fin de cuentas controlan y del cual se benefician. Así ahora, con el multimillonario lavado de dinero en dólares que se realiza en los grandes bancos de los Estados Unidos. He ahí a los grandes capos estadounidenses, así como acaudaladas y muy respetables familias afortunadas, aparecieron gracias a la obtención de ganancias provenientes de infestar con opio a China en el siglo XIX. Tal y como se sostiene desde el principio de esta serie de artículos, el narcotraficante, al no ser un enemigo del tamaño que requiera la movilización de un ejército imperial, se le debe reemplazar o complementar con un agente maligno superior en peligrosidad social. El terrorista, originalmente subversivos con propósitos políticos, cuyo extremismo, exhibido y manipulado por la inteligencia imperialista, no hace sino satanizarlos, descalificando la lucha de diversas organizaciones proletarias, nacionalistas, anticapitalistas, que se convierten en terroristas tras de desvirtuar sus movimientos e infiltrar sus asociaciones, tergiversando sus acciones.
lo que en la actualidad ocurre en el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, organización anticapitalista que es catalogada por el Departamento de Estado norteamericano de una manera arbitraria como terroristas, faltando al más elemental conocimiento de la historia de las luchas sociales en Colombia, que desde décadas atrás se oponen a la oligarquía y al orden injusto por ella establecido en connivencia con el imperio. La fusión con el narcotraficante y el terrorista se patenta en la mediación de la estrategia imperialista que procura presentar un enemigo poderoso y perverso al cual combatir con todo el peso de estados militarizados que así justifican la injerencia en los aparatos de represión en contra de tan maléfico enemigo. Pero atención, porque se trata de una represión que también pasa a afectar a la sociedad civil, sirviéndoles de excusa para en realidad mantener el sometimiento de masas potencialmente rebeldes ante la descomposición del orden burgués y su malestar acrecentado por la crisis del capital. Violencia legítima del Estado, que se ejerce anulando la legítima resistencia de quienes padecen la dominación burguesa, la que aparece en sociedades en que la principal injusticia es producto del dominio capitalista, alterada y confundida por las facciones del crimen organizado, el que viene a ser el sector capitalista ilegal perseguido con saña, a diferencia de los llamados delincuentes de cuello blanco, delincuentes empresariales y altos funcionarios de gobierno, legitimados en sus atracos por el régimen y el derecho burgués, en el operar de la delincuencia institucionalizada, partiendo de la normal explotación ganancias obtenidas por las empresas capitalistas. Para dar un ejemplo de actualidad, no es lo mismo que Gastón Azcárraga desfalque y acabe con la Mexicana de Aviación, contando en su rescate con la participación Advent Hildebrando, transacción que cuenta por supuesto con el aval del PLL de las transnacionales, presidente de la República, que capturar y enjaular a un criminal flagrante como la Barbie, sospechas de por medio que se trate de un montaje de García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Da la impresión de que pudieran agarrar a diversos narcotraficantes cuando les conviene. En otros meridianos resulta ser una falacia el terror islámico por ser un engendro frankensteiniano, a como lo viene difundiendo en esta década falsimedia, puesto que el terror islámico fue auspiciado originalmente por el imperio en su intención por derrocar los esfuerzos de la sociedad árabe secularizante y en procura del surgimiento de una unión alternativa tercermundista, promovidas en un inicio por Abdel Nasser. Desde la hermandad musulmana a Hamas, al Hezbollah, a la nebulosa de Al-Qaeda y su fantasmal líder Osama Bin Laden, autores de los atentados del 11/9/2001 en la versión oficial del imperio, y por tanto falsa, caracterizándolo como el máximo ogro y así enemigo que el terror pueda engendrar, con lo que el imperio encuentra la falsificación para incrementar de nuevo la escalada armamentista e invadir las zonas petroleras más ricas del mundo, del Medio Oriente y el Asia Central, así como le concedió patente para incrementar un derecho paralelo con la Patriot Act y el empleo de la vigilancia policíaca en los propios Estados Unidos. En esta misma hora en que el comediante supremo da por terminada la misión Justicia Infinita, democracia para los iraquíes, en realidad injusta intervención sanguinaria en Irak, repitiendo los mismos embustes que su antecesor y demás criminales que lo secundaron durante su calamitosa administración, tergiversando incluso las cantidades inconmensurables de civiles masacrados por las fuerzas invasoras anglosajonas. Desde luego que la violencia continuará perpetrada por los macabros de Al-Qaeda. Recuérdese que el Irak de Saddam Hussein, Al-Qaeda no operaba. La infamia prosigue porque el imperio actúa con el mayor cinismo ejercido por entidad estatal habida en la historia. Miles de contratistas, mercenarios, permanecerán en Irak para ejercerla, así como miles de soldiers guarnecidos en bases militares y quién sabe cuántos agentes encubiertos de la maldita inteligencia de operaciones secretas, especiales. El establishment norteamericano vive de creerse sus propias mentiras y los gringos sonsos de vivir en la mentira, en lo que tal vez se resuelva ahora que Obama los lleva al socialismo. Según el soncenso de gringos
agrupados en el ultrarreaccionario Tea Party. Para cuando la presentación de terroristas islámicos como los peores de todos, el enemigo reciclado de la cultura occidental, la preponderante y benevolente por antonomasia, así cristiana, más bien católica o calvinista, oracionista, judaizada a como Karl Marx ya lo exponía en la cuestión judía, alcanzando su apoteosis con el capitalismo imperialista, se sirve condenar más que a la altura y así a la religión musulmana, a ciertos gobiernos islámicos que no les resultan sumisos y manipulables. Esta demonización del Islam alcanza otro escalón con la satanización de la Persia chiita, empleándose, por increíble que parezca, argumentos semejantes a la infundada acusación de que el Irak de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y era un peligro para el mundo entero. Gran mentira que condujo a un baño de sangre en la Mesopotamia, el cual no solo ha merecido castigo alguno por la comunidad internacional a sus perpetradores. Infamia de los gobiernos más desleznables en la historia del occidente moderno, las administraciones y las personas de Bush II, Tony Blair y J.M. Aznar, directos culpables de la hecatombe padecida por el pueblo iraquí, genocidas convictos, incoados, puesto que el imperio no conoce poder supremo que los sojuzgue para que los juzguen, y suele amparar a sus lacayos, tal y como hoy en día ocurre con Alvarito Uribe. A como aconteció recién en Colombia, el caso más conspicuo por avanzado en el uso del narcoterrorismo bajo el régimen de Álvaro Uribe, prócer del terrorismo de Estado, quien incluso a los luchadores sociales no armados catalogó de terroristas, invirtiéndose la relación de la praxis terrorista, por la cual los luchadores sociales o las víctimas del auténtico terror de Estado aparecen como terroristas por denunciarlo. Lo mismo que los insurgentes que vienen resistiendo desde hace décadas la política terrorista que ejerce el Estado oligárquico colombiano, contando con el patrocinio del imperio y la asesoría militar de Israel. El estallido de un coche bomba en Bogotá apenas estrenaba su mandato Manuel Santos. Es un mensaje de los verdaderos terroristas, contratistas, mercenarios del ejército imperialista privado para evitar cualquier posible diálogo o distensión entre el nuevo gobierno y la guerrilla. ¿Y quién se oculta de nuevo tras de esta mano negra? Como si no lo supiéramos, el imperio y su tríada maligna. Consabido es que el opio, la heroína y el hachís, así como la cocaína, fluyen de dos naciones controladas por los Estados Unidos, Afganistán y Colombia. Pero Estados Unidos se arroga el derecho de calificar el desempeño de las naciones del sur en lo referente al combate al narcotráfico y por consiguiente al terrorismo. Burda cobertura del imperio que arropa a uno de sus ex jerarcas útiles, otorgándole de manera visible y vergonzosa la vicepresidencia de la comisión encargada de indagar los plausibles delitos cometidos por la Marina israelí en contra de la flotilla humanitaria. Lo que les faltaba a los sufridos palestinos. De ser un disparate absurdo, lo califica el comandante supremo de la Revolución Cubana, quien con la lucidez y experiencia propia de sus 84 años fue capaz de advertir la maniobra de inmediato, lo que significa que Ban Ki-moon, el payaso que ostenta como secretario general de las Naciones Unidas, recibió órdenes de sus superiores para que se tomara la foto con el genocida colombiano, el que además resulta beneficiado con una cátedra honoris causa en la Universidad de Georgetown ante la protesta del rector, por increíble que parezca. Así de ridícula e injusta es la política imperialista que no deja de ser apuntalada por el más flagrante medio desinformativo de falsimedia incidiendo en Latinoamérica, CNN en español, cadena que no pierde oportunidad para denostar al gobierno de Hugo Chávez, esta vez con una nueva operación encubierta de terrorismo mediático, empleando reportajes tendenciosos realizados por la televisión española perteneciente al grupo Prisa y a uno de sus locutores, montando su programa especial de cuentachismes, amañado y tendencioso, linchando incluso a un participante que no se puso a tono con las infamias. Y ahora que Irán está convertido en el máximo peligro para el mundo, el plan preconcebido del establishment militarizado prosigue con la línea demarcada desde la década del 90 que incluía a Irán en el eje del mal, junto a Líbano y a Siria, asociación de malvados islámicos a ser combatidos
hasta el exterminio de sus gobiernos e infraestructura, tal y como lo han realizado en Irak, percibiéndose tres objetivos preponderantes, así procurados por la alianza imperialista. 1. El control de la zona petrolera por excelencia en el orbe. 2. Lograr el establecimiento de bases militares permanentes tanto en Afganistán como en Irak y en estados circunvecinos exsoviéticos. 3. Acabar con gobiernos no proclives a los intereses yanquisionistas para competir en su patio trasero o colateral con Rusia y con China por la explotación de recursos naturales, tales como el petróleo, minerales y agua, yaciendo en Asia Central, Mesopotamia y el Caspio, incluyanse las rutas de poliductos. Y si Irán es el enemigo más difícil de vencer en la región, ipso facto se activa la posibilidad de que los desquiciados imperialistas puedan implementar sus diabólicos planes subyacentes en la oleada neoimperial de emplear armas nucleares para destruir el complejo de aquella industria atómica en construcción, arquitectónica hasta ahora confirmado que tan solo está diseñada para producir la energía atómica con fines civiles. En la actualidad de todos debe ser sabido que una contienda mundial empleando armas atómicas representa el fin de la civilización. Empero, en los últimos lustros se percibe en la política imperialista este propósito desquiciado de emplear armas de fusión nuclear en una guerra contra un enemigo que no cuenta con dichas armas, y así en desventaja, lo que es a todas luces un nuevo atentado del terror yanquisionista, y esto tiene su historia.